Su clínica. Desde el punto de vista clínico, hay 4 síntomas cardinales del ilio o de la obstrucción intestinal, que son dolor, distensión abdominal, vómitos y ausencia de emisiones y gases y heces. Ok, el dolor. Es el síntoma más frecuente de la obstrucción intestinal, es un dolor de comienzo gradual, habitualmente mal localizado de carácter cólico en las obstrucciones de etiología mecánica o continuo en ilio paralítico y la isquemia. Los picos de dolor suelen estar separados por intervalos de 4 a 5 minutos aproximadamente. Estos intervalos se relacionan con la distancia de la obstrucción. Así, la frecuencia de picos de dolor será menor en obstrucciones bajas y mayor en las altas. Conviene resaltar que en los casos tardíos el dolor desaparecerá porque la propia distensión del asa inhibe su propio movimiento. En cuanto a la distensión abdominal, a la exploración el abdomen aparece distendido y timpanizado. Es consecuencia de la distensión de las asas intestinales que se encuentran llenas de aire y líquido, lo cual pues va a provocar un aumento del volumen del contenido de la cavidad abdominal y el diámetro de la misma con las correspondientes repercusiones fisiopatológicas. En cuanto a los vómitos, son de origen reflejo al principio del cuadro, como consecuencia del dolor y la distensión, pero conforme la obstrucción va evolucionando, son debido a la regurgitación del contenido de las asas. En un principio serán alimenticios, después biliosos o de contenido intestinal y tardíos son con material fecal. Los vómitos serán tanto más abundantes y frecuentes cuanto más alta sea la obstrucción. Por otra parte, tenemos la ausencia de emisiones de gases y heces. Este no es un síntoma constante, pero puede haber estreñimiento sin obstrucción de la misma. Sin embargo, pues también puede haber obstrucción con emisiones de heces, como en altas y en el carcinoma colorectal. En cuanto a su diagnóstico, está indicada la exploración física completa, dedicando especial atención a ciertos puntos. La taquicardia y hipotensión indican deshidratación grave, peritonitis o ambas. En cuanto a la exploración abdominal, a la inspección suele estar distendido. No obstante, el examinador, el médico, debe distinguir si se debe a una obstrucción intestinal o a una ascitis. Esta última se caracteriza por onda líquida y matidez cambiante. El grado de distensión depende de la localización y el tiempo de evolución. A veces es posible ver ondas peristálticas a través de la pared en pacientes delgados. Se debe descubrir cicatrices quirúrgicas dadas por implicaciones etiológicas de la cirugía previa. En cuanto a la palpación, el abdomen suele ser doloroso de forma difusa. La sensibilidad localizada, sensibilidad de rebote y defensa muscular involuntaria hará sospechar una peritonitis o una estrangulación. En algunos casos se podrá detectar masas abdominales como neoplasias, abscesos, invaginaciones, entre otros. Sin embargo, asimismo, se debe hacer una exploración rectal en busca de masas extraluminales, fecalomas, restos hemáticos o neoplasias, pues. En cuanto a la auscultación abdominal en los pacientes con obstrucción intestinal, revela un peristaltismo aumentado de intensidad en una primera fase y la ausencia del mismo según progresa el cuadro. La calidad de los sonidos se caracteriza por un tono muy alto y de características musicales. En cuanto a los datos analíticos o los exámenes de laboratorio, se deben solicitar hemograma completo, coagulación, bioquímica completa, incluyendo función renal, urea, creatinina, tiempo de coagulación, todos estos exámenes de laboratorio.
No existen datos específicos de una obstrucción intestinal mediante esto, pero en las primeras etapas del proceso no hay alteraciones sino más adelante. La deshidratación producirá una hemoconcentración y también puede existir leucocitosis como consecuencia de la propia hemoconcentración o sufrimiento del asa intestinal. En cuanto a los datos radiológicos, la radiografía de abdomen es esencial para confirmar el diagnóstico. Puede brindar datos acerca de la altura de la obstrucción. Se solicitará una radiografía simple de abdomen en bipedestación o de cúbito lateral. En la exploración radiológica suele descubrirse cantidades anormales de grandes gases en el intestino y la aparición de niveles hidroaéreos en la placa de bipedestación, produciendo un acúmulo de gas y líquido en el asa distendida. Cuando se observa una dilatación intestinal generalizada en todo el tubo digestivo y heces en ampollas o gas distal, debemos sospechar de un ilio paralítico y dudar del diagnóstico de obstrucción mecánica. En estos casos de obstrucción de colon con válvula ileocecal competente tendrá distensión de colon, pero poco gas en intestino delgado. Cuando la válvula es incompetente, observaremos un patrón radiológico en distensión de intestino delgado y colon. Esto es muy importante, saber diferenciar o saber localizar o evidenciar bien lo que es la radiografía en esta patología. En cuanto al tratamiento, en la mayoría de los casos el tratamiento de obstrucción intestinal es quirúrgico. La excepción es regla que contribuye a las oclusiones debidas a adherencias y las adherencias incompletas o suboclusiones. La pseudoobstrucción intestinal y los ilios de etiología funcional no son en principio tratamientos quirúrgicos. En este caso se debe instaurar un tratamiento médico con especial atención de hidratación del paciente y al equilibrio hidroelectrolítico. Cuando la causa de obstrucción se debe a adherencias, se debe intentar tratamiento conservador en la sala de cirugía con sonda nasogástrica, dieta absoluta, control de iones diario y reposición hidroelectrolítica adecuada. El paciente será valorado a diario prestando atención del grado de distensión, grado del dolor, presencia o no de ruidos peristálticos, cantidad de aspiraciones nasogástricas y estado general. Asimismo, se debe efectuar controles radiológicos y si el cuadro no mejora en un plazo de aproximadamente 24 a 48 horas, se indicará la intervención quirúrgica urgente. Por otra parte, en las obstrucciones incompletas de intestino grueso, siempre y cuando el estado general del paciente lo permita, se puede intentar tratamiento conservador para evitar cirugía de urgencia y la posterior realización de la cirugía electiva. Por otra parte, las hernias incarcerada que consiga ser reducida manualmente deberá ser observada en las horas siguientes a la reducción de la misma por el potencial de riesgo de perforación intraabdominal. Gracias.